El primer tanque disparó. Una pared de llamas atravesó la trinchera. Hombres arrojados como muñecos de trapo, radios estallando con estática. Otro proyectil impactó, destrozando acero y hueso por igual. Los llanos de Kharkov se sacudieron bajo el trueno de hierro. Retrocedan. No podemos resistir. Alguien gritó. Entonces llegó el rugido. Bajo, salvaje. El A-10 surgió de las nubes, virando con fuerza. Cañones ya escupiendo fuego. El Gau-8 destrozó blindaje como si fuera papel. Torres volaron. Tanques de combustible florecieron en bolas de fuego. Soldados se congelaron a mitad de paso, ojos muy abiertos. Lo imposible desplegándose ante ellos. El avance imparable se congeló a mitad de carga. El acero se encontró con el trueno y se rompió. Incluso las columnas de tanques se detuvieron en el caos. ¿Pero quién es ella? La piloto solitaria reescribiendo la ley de la guerra. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El campo de batalla ya era un cementerio antes de que ella llegara. A través de los llanos de Kharkov, humo negro se elevaba en espirales, curvándose en la neblina anaranjada de la tarde tardía. El suelo estaba dividido por cráteres frescos, surcos tallados por el bombardeo implacable del fuego de tanques. Infantes se arrastraban por barro que momentos antes había sido suelo sólido, sus rifles resbalando de manos temblorosas. Algunos se presionaban contra trincheras destrozadas mientras otros retrocedían tambaleantes, aferrando radios rotos que escupían estática y gritos a medio formar. Desde la línea de la cresta, la columna blindada avanzaba sin pausa. Docenas de gigantes de acero retumbaban como uno solo, sus motores ahogando todo sonido humano bajo un rugido constante de molienda. Orugas churnaban tierra en polvo asfixiante, mientras explosiones de cañón marcaban cada segundo con una conmoción que sacudía huesos y convertía el aire mismo en un arma. Para los hombres en el suelo, se sentía menos como un ejército acercándose que como una avalancha de hierro cayendo sobre ellos. Imparable y sin piedad. Dentro del caos, un teniente golpeó su auricular contra su casco. Nos están cortando todo. No tenemos forma de detenerlos. Su voz se quebró entre furia y desesperación. A su alrededor, el equipo de mando dentro del refugio excavado intercambiaba miradas impotentes. Mapas esparciéndose de la mesa mientras otro impacto sacudía el búnker. Alguien gritó por retirada. Otro ladró que mantener la línea era la única opción. Pero la verdad estaba pintada en sus rostros pálidos. Nada en el suelo podía embotar esa punta de lanza blindada. La columna estaba a minutos de aplastar lo que quedaba de la defensa. Sobre la tormenta de artillería, un sonido diferente se abrió camino. Al principio era distante, un gruñido débil contra el trueno de los cañones. Luego creció, rodando como un ciclón acercándose, más profundo y amenazante que cualquier cosa en el suelo. Hombres miraron instintivamente hacia arriba, protegiendo sus ojos contra la neblina. El sonido no solo llegó. Se anunció, prometiendo violencia. Y entonces ella vino. Aria Kovaleeno dejó caer su A-10 a través de una rasgadura irregular en las nubes. El sol destellando en la armadura gris de su avión de guerra. La bestia de nariz roma viró bruscamente, a las anchas erizadas de munición. Humo se arrastraba de las puntas de sus alas mientras tallaba el cielo en su misión. Motores aullando bajos y guturales para soldados que solo habían conocido la marcha triturante de tanques, la vista de esa máquina. Descendiendo era algo alienígena, como un depredador entrando en un campo de batalla de presas. Dentro de la cabina, la mandíbula de Aria estaba tensa, su respiración constante contra el ascenso de su arnés de pecho. Su visor reflejaba el horizonte ardiente, símbolos HUD bailando a través del vidrio. Le habían dicho demasiadas veces que su aeronave estaba obsoleta, que el futuro pertenecía a yachts elegantes y satélites. Sin embargo, aquí, contra filas de blindaje que amenazaban con borrar un flanco entero, sabía que nada en el arsenal podía infundir miedo como su Bartok podía. Objetivo adquirido, murmuró su voz dentro del casco. Calmada,
Casi desapegada, el GAU-8 debajo de su vientre se abrió con un rugido atronador. El cañón no habló. Rugió, un gruñido mecánico que destrozó el silencio. Corrientes de rondas de uranio empobrecido se hundieron hacia abajo, cosiendo una línea de destrucción directamente en los vehículos líderes. Metal se partió como si hubiera sido papel. Una torre se elevó al cielo, volteándose antes de estrellarse en llamas. Otro tanque se dobló hacia adentro, su blindaje pelándose como corteza destrozada. El shock se propagó a través del plano. Infantes que habían estado momentos de huir, se detuvieron en seco, mandíbulas flojas. La columna blindada misma vaciló. El avance flaqueó, orugas chirriando mientras comandantes dentro gritaban en incredulidad. Arya viró a la izquierda, rastros de vapor espiralando de las puntas de sus alas, el viento golpeando la cabina. Rodó nivelada, escaneando la parte más densa de la formación. Su aliento empañó ligeramente contra la máscara mientras preparaba otro pase. Abajo, los tanques sobrevivientes se apresuraron a angular sus torres hacia arriba. Cañones pivotando torpemente hacia el depredador que circulaba sobre ellos. Destellos de fuego trazador arañaron hacia el cielo, cosiendo líneas ardientes hacia ella. Bajó más, abrazando el contorno de las colinas, tejiendo entre ráfagas de metralla. Sus dedos ajustaron el acelerador delicadamente, como si domara una criatura viva en lugar de volar una máquina. «Vamos, vieja», susurró, voz casi tierna. «Mostrémosles que aún tienes dientes». El campo de batalla obedeció su desafío. Tiró hacia arriba bruscamente, la nariz elevándose antes de cortar hacia abajo en otro picado. Esta vez su carga era más pesada. Municiones de racimo que soltó con precisión quirúrgica. Los contenedores se partieron en el aire, esparciendo su contenido letal a través de los flancos de la columna. Explosiones se propagaron hacia afuera en reacciones en cadena. Columnas de humo negro elevándose mientras vehículos erupcionaban uno tras otro. Desde el refugio de mando, los oficiales una vez escépticos se inclinaron hacia adelante, ojos muy abiertos. Solo minutos atrás, sus argumentos habían girado alrededor de retirada, resignación y futilidad. Ahora observaban en silencio mientras una sola aeronave destrozaba lo que batallones enteros habían fallado en ralentizar. Los labios de un coronel se separaron en incredulidad, su voz quebrándose con palabras. No había pretendido hablar en voz alta. Ella los está deteniendo. Arya no oyó su asombro. Todo lo que oyó fue la percusión traqueteante de su cañón, el patada rítmica que vibraba a través del marco de su avión hasta sus mismos huesos. Cada ráfaga era un juramento, cada raya de fuego un recordatorio de que una piloto y una máquina aún podían inclinar el equilibrio de un campo de batalla. Los tanques se reagruparon, angulando su blindaje, avanzando en un empuje escalonado para minimizar la carnicería. Algunos incluso empujaron restos ardientes hacia adelante como escudos improvisados. Desde arriba, Arya captó su improvisación desesperada y entrecerró los ojos. Se estaban adaptando, pero adaptación significaba vacilación, y vacilación era exactamente lo que necesitaba. Subió bruscamente, motores esforzándose, luego rodó invertida, colgando por un momento contra la gravedad. Desde esa vantage, el campo de batalla se extendía debajo de ella como un tablero de ajedrez en llamas. Podía ver todo. Las trincheras rotas, la infantería acurrucada, las bestias de acero gruñendo tratando de recuperar momentum. Por un instante fugaz, se permitió creer que este avance podía romperse. Entonces la alarma gritó dentro de su cabina. Un tono agudo cortó a través de su casco, luces destellando rojo a través de su display. Habían traído defensas aéreas móviles, misiles ya buscando su firma de calor. Maldijo bajo su aliento, empujando el stick hacia adelante. El A-10 cayó como una piedra, fuerzas G aplastándola en el asiento. Rastros de humo azotaron pasado mientras los misiles arqueaban a través del aire, persiguiendo el avión de guerra cayendo. Arya giró violentamente, rodando a través de una espiral que traqueteó cada perno en el fuselaje. Metralla estalló alrededor de su canopy, chispas bailando a través del vidrio. Pero la aeronave aguantó.
En el suelo, soldados inclinaron sus cabezas hacia arriba, bocas secas mientras observaban misiles persiguiendo la bestia de bajo vuelo. Algunos rezaron, otros simplemente apretaron sus puños. Por todo el caos, sabían que si ella caía, la inundación de blindaje continuaría sin oposición. Pero Arya no cayó. En el último momento posible, tiró hacia atrás con fuerza, el Bartok rozando justo sobre la línea de árboles. Un misil sobrepasó, otro detonó prematuramente en una nube de fragmentos. Cortó a través la nube de escombros, alas traqueteando, pero intacta. Su respiración era pesada ahora, sudor resbalando su frente debajo del casco. Sin embargo, sus ojos ardían estables, fijos en el horizonte, donde el tanque aún avanzaba, más lento ahora, pero no detenido. Niveló, dejando que los motores surgieran, preparándose para subir de nuevo. La lucha apenas comenzaba, y lo sabía. No hoy, murmuró. No en mi guardia. Mientras viraba de regreso para otro pase, los llanos de Kharkov fueron testigos, una piloto solitaria contra una pared de acero. Y por primera vez, el avance imparable parecía incierto. El campo de batalla contuvo el aliento. Humo se curvó hacia arriba en columnas retorcidas, los restos de tanques ardientes brillando como hornos humeantes contra la luz desvaneciente. El rugido de motores aún llenaba el plano, pero ya no llevaba la misma certeza. La columna se había ralentizado, cada máquina avanzando con cautela, cautelosa del depredador circulando arriba. Dentro de su cabina, Arya ajustó su acelerador con manos estables, su visor reflejando el paisaje roto debajo. Las alarmas agudas se habían silenciado, dejando solo el zumbido de sus motores y el ritmo rápido de su aliento. Se inclinó hacia adelante, ojos entrecerrados mientras estudiaba la formación restante. Su disciplina no se había colapsado aún. Estaban heridos, pero no rotos, y eso significaba que la amenaza permanecía. Abajo, soldados acurrucados en trincheras destrozadas levantaron sus cabezas para ver su sombra barrer sobre ellos. Para ellos, no era solo una aeronave. Era prueba de que no estaban abandonados. La desesperación que había inundado sus líneas minutos antes ahora se mezclaba con algo más difícil de nombrar, asombro, incredulidad, una chispa de desafío. Pero la esperanza era frágil, y tomaría más que un solo pase para mantener la inundación a raya. En el refugio de mando, el coronel, que una vez había desestimado su avión como obsoleto, aferró sus binoculares con manos de nudillos blancos. Su mandíbula trabajó silenciosamente mientras rastreaba sus movimientos. Los otros a su alrededor murmuraron, sus argumentos anteriores sobre retirada silenciados por la evidencia desplegándose en el cielo. Aún así, la incredulidad se aferraba obstinadamente. ¿Podía una piloto realmente detener un avance blindado que había masticado todo lo demás? Arya viró bruscamente, tirando la nariz del Bartok alrededor. No era ciega al peligro. El suelo abajo erizado con lanzadores, y cada segundo que se demoraba la pintaba con cruces invisibles, pero vacilación no era un lujo que se permitiera. Susurró bajo su aliento, no como una oración, sino como un comando a su máquina, quédate conmigo. Los tanques apretaron su formación, cambiando a bloques escalonados, usando los restos de sus caídos como cobertura. Estaban aprendiendo, adaptándose a sus tácticas. Una cortina de rondas trazadoras cosió el aire mientras disparaban hacia el cielo, llenando su camino con hilos mortales. Arya presionó más bajo, casi raspando la tierra, tejiendo entre las ráfagas. El olor de combustible ardiente se filtró incluso a través de la cabina sellada, acre y agudo, niveló para su segundo golpe, seleccionando su carga con un movimiento de su mano enguantada. La aeronave respondió instantáneamente, el peso de su arsenal cambiando a través de las alas. Alineó su retícula con el grupo más denso de blindaje, su latido ralentizándose con precisión entrenada. La liberación vino como un chasquido. Munición cayó, cortando a través del aire antes de detonar a través de los flancos de la columna. Fuego floreció en arcos dentados. Ondas de choque destrozando las filas. Bestias de acero se convulsionaron bajo el impacto, sus orugas voladas aparte, escotillas arrojadas abiertas en ráfagas de llama. El plano erupcionó en trueno una vez más.
Pero esta vez, no eran los tanques dictando el ritmo. Por un latido, la ofensiva flaqueó de nuevo. Arya tiró hacia arriba, Canopy traqueteando mientras subía de regreso a la neblina. El cielo brillaba anaranjado, reflejando el infierno abajo. Su pecho subía y bajaba debajo de su arnés. Sudor corriendo en los bordes de su máscara. No celebró. No había tiempo para eso. La supervivencia dependía de movimiento constante, presión constante. En el suelo, voces rompieron el silencio. Infantes que habían estado acurrucados en desesperación ahora gritaban sobre el rugido de explosiones, no con pánico, sino con energía renovada. Sus comandantes aprovecharon el momento, reagrupando las unidades dispersas. Órdenes para reagrupar y mantener posiciones cortaron a través de la estática de radios. Arya no solo había destruido acero. Había encendido fuego de regreso en los corazones de los hombres, pero el enemigo se negó a colapsar. A través del humo, blindaje fresco emergió de la línea de árboles. Siluetas masivas e inflexibles. Estos no eran rezagados. Eran refuerzos. La realización golpeó como un golpe. La columna no era meramente una punta de lanza. Era parte de algo más grande, y ella solo había golpeado la superficie. Sus luces de advertencia parpadearon de nuevo, urgentes e insistentes. Nuevas amenazas se fijaron en ella. Más tripulaciones de misiles habían rodado a posición, usando la distracción de los vehículos ardientes para instalarse. Una red mortal se elevaba alrededor de ella, invisible, pero cierta. El agarre de Arya se apretó en los controles. Abajo en el refugio, un oficial ladró para que se retirara. La voz se quebró con autoridad y miedo. Sin embargo, no vino retirada. En cambio, el Bartok se inclinó una vez más, circulando para otro pase. La mente de Arya estaba clara, enfocada a un filo de navaja. Siempre le habían dicho que su avión era demasiado lento, demasiado viejo, demasiado fácil un objetivo para defensas modernas. Pero sabía algo que los generales no. La resiliencia no se medía en velocidad, sino en resolución. Su máquina estaba marcada, obsoleta, incluso burlada. Pero como ella, aguantaba. Bajó altitud, abrazando los contornos del plano. Rastros de misiles cortando a través de la neblina. Rodó con fuerza, lanzando su aeronave de lado, forzando las armas a sobrepasar. La cabina sacudió violentamente, tonos de advertencia destellando, pero el avión se mantuvo unido. Los tanques abajo avanzaron de nuevo, envalentonados por los refuerzos. Sus cañones rugieron, proyectiles golpeando las crestas, reduciendo lo poco de cobertura que la infantería tenía izquierda. Llamas lamieron a través del horizonte, convirtiendo el atardecer en un lienzo de fuego. Arya se estabilizó. Sabía que esto era solo el comienzo. El avance no había sido detenido, solo demorado, y tenía que decidir si arriesgar todo en otro picado o alejarse y dejar a los hombres abajo a su suerte. Su decisión vino sin vacilación. Bajó la nariz, motores aullando mientras impulsaba su avión de guerra de regreso hacia el corazón de la tormenta. Los llanos de Kharkov se prepararon para otro choque de acero y trueno. Y en algún lugar abajo, soldados que habían estado casi rindiéndose a la desesperación miraron al cielo de nuevo, observando cómo una sola aeronave viraba de regreso al fuego. El suelo se convulsionó debajo de la marea blindada mientras olas frescas de monstruos sobre orugas rodaban de la línea de árboles. El bosque escupiendo acero como un horno interminable. Llamas de golpes anteriores pintaban su blindaje en anaranjado parpadeante. Pero aún venían implacables, sus motores gimiendo como bestias despertadas de hibernación. Nubes de polvo se hincharon detrás de ellos, tragando el horizonte, amortiguando los gritos de infantería forzada a ceder terreno una vez más. Desde su canopy, Arya Kovaleeno captó el cambio instantáneamente. Refuerzos. No era solo una columna. Era una falange de acero destinada a romper la espina dorsal de toda defensa en el plano. Sus labios se presionaron juntos y arrastró el stick para virar con fuerza en un giro, alas cortando a través del atardecer humeante, advertencias bailaron en su HUD. No solo el brillo revelador de blindaje hostil, sino algo más agudo, más mortal.
El enemigo había cambiado tácticas. Una lanza de humo se disparó hacia arriba del sotobosque. Luego otra. La sangre de Arya se heló incluso mientras sus manos reaccionaban con precisión practicada. Lanzadores móviles. Habían estado esperando, ocultos hasta que se comprometiera a otro pase. Ahora la red se cerraba alrededor de ella, hambrienta por su firma de calor. El A-10 se sacudió bajo su agarre mientras rodaba bruscamente, contramedidas derramándose de sus alas en bengalas brillantes que se esparcían. El primer misil se curvó hambrientamente hacia los señuelos, luego explotó en una flor de fuego detrás de su cola. Pero los otros mantuvieron su fijación, tejiendo a través de la neblina, ajustando con aterradora precisión. Abajo en el suelo, soldados que habían estado vitoreando sus pases anteriores ahora miraban hacia arriba en horror. Rastros de humo blanco arañaban hacia la silueta solitaria arriba, retorciéndose como serpientes en persecución. Sus alientos se atascaron en sus gargantas, incapaces de gritar, incapaces de mirar lejos. Para ellos, parecía cierto. Ninguna máquina podía sobrevivir tantos cazadores a la vez. Dentro de la cabina, el tiempo se fracturó en fragmentos. Arya tiró su aeronave en un picado, el horizonte volteándose mientras las fuerzas G la aplastaban en su asiento. Su visión se estrechó a un túnel, bordes parpadeando negro, pero sus instintos la guiaron donde el pensamiento no podía. Rozó tan bajo que ramas azotaron contra su fuselaje, corteza y hojas explotando en su estela mientras enhebraba el avión de guerra a través del borde del bosque. Un misil gritó pasado y detonó contra la pendiente, duchando su canopy en fragmentos de tierra. Otro cortó las copas de árboles, estallando prematuramente en una esfera de fuego que arañó inútilmente su piel blindada. Pero dos más aún perseguían, tejiendo más cerca, implacables, su mandíbula apretada. Jaló el acelerador, forzando el Bartók en una subida brutal. Alarmas aullaron dentro de la cabina, luces destellando carmesí, cada instrumento insistiendo que tenía segundos left. Ignoró todo. Los motores gimieron como si pudieran desgarrarse, pero mantuvo estable, elevando la nariz más y más alto. Los misiles siguieron, atraídos por el horno de sus motores. En el último instante posible, chasqueó el stick al lado y rodó, su craft rodando a través del cielo como una moneda volteando. Los misiles, incapaces de ajustar a tiempo, sobrepasaron, espiralando pasado ella antes de detonar en flores cegadoras que sacudieron los cielos. El silencio regresó, breve, frágil. Arya inhaló aire a través de su máscara, su pecho agitándose, sudor picando sus ojos. La aeronave traqueteó pero aguantó, su piel marcada por fragmentos, sus motores aún gruñendo. El Bartók había sobrevivido una vez más, tan obstinado e inflexible como la mujer dentro. En el refugio de mando, oficiales exhalaron en unísono, algunos colapsando de regreso en sus sillas, otros aferrando radios con dedos temblorosos. Un mayor susurró, mitad en asombro, mitad en incredulidad. Lo sobrevoló. Realmente lo sobrevoló. Pero Arya no tenía espacio para triunfo. Abajo la inundación blindada estaba recuperando momentum. Sus comandantes habían visto sus maniobras evasivas y entendido que no era invencible. Si la abrumaban con fuego de cada ángulo, sus probabilidades de escape se reducían. Y sin embargo, en esa pausa fugaz, otra voz entró en la refriega. No a través de su radio, a través de la vacilación del enemigo. Se estaban reagrupando. Y reagrupar significaba demora. Demora significaba oportunidad. Lejos abajo, metido en una trinchera superficial en la línea de la cresta, un joven operador se encorvó sobre un panel de control portátil, sus nudillos blancos contra los sticks. Su UAV, un pequeño dron de reconocimiento, zumbaba invisible alto sobre el campo de batalla. Le habían ordenado retirarlo para conservar recursos. En cambio, Desafío lo había arraigado en el lugar. Su pantalla brillaba con el contorno granulado de blindaje enemigo. Su pulgar flotó, luego presionó hacia abajo. Unas de luz invisible lance del dron, pintando el lado de un lanzador camuflado oculto entre dos crestas. En el HUD de Arya, un pequeño diamante floreció, marcando una debilidad que no podía haber visto de otra manera. Parpadeó una vez, luego sonrió faintly.
Alguien allá abajo aún luchaba con ella. Giró la nariz, alineando el tiro. El GAU-8 gruñó de nuevo, la cabina temblando con su ritmo feral. Proyectiles destrozaron el lanzador oculto, detonándolo en una flor que aplanó árboles y arrojó escombros al cielo. Un hueco se abrió en el escudo del enemigo, sus formaciones escalonadas por la brecha repentina. Infantes en el plano erupcionaron en vítores, no meramente por la explosión, sino por la realización de que coordinación aún existía entre aire y suelo. La línea no estaba abandonada. Estaba viva, mordiendo de vuelta. Arya lupta hacia arriba una vez más, su aeronave cortando un arco a través del horizonte manchado de humo. Vio más objetivos destacados por el láser de aliados invisibles. Otro lanzador, luego un grupo de tanques enmascarados por los restos. Cada golpe ampliaba las grietas en el avance enemigo hasta que el plano estaba marcado con fuego y metal arruinado, pero el enemigo no era pasivo. Realizando que su camuflaje estaba comprometido, desataron su furia. Cañones antiaéreos escupieron trazadores rojos al cielo, una red mortal destinada a cortarla aparte. El Warthog se estremeció bajo el bombardeo, sacudidas meciendo su asiento mientras rondas cosían peligrosamente cerca. Aún así, presionó adelante, tejiendo a través del infierno, exprimiendo cada onza de resiliencia de su máquina. Abajo, la punta de lanza blindada flaqueó. Momentum se escurría de sus dedos, cada avance embotado por el depredador arriba. Tripulaciones de tanques ladraban órdenes frenéticas, algunos retrocediendo en pánico, otros disparando salvajemente al cielo vacío. Comandantes que habían estado tan seguros de victoria ahora luchaban con incredulidad el mito de acero imparable desmoronándose bajo el grito de un solo avión de guerra. Dentro de la cabina, el pulso de Arya se estabilizó. El caos abajo ya no era sin dirección. Tenía ritmo. Un ritmo que ella dictaba. Cada picado, cada ráfaga de fuego reescribía el tempo de la batalla. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pero en este momento había cambiado la corriente. Y en campos de batalla, momentos podían decidir legados. El Warthog subió de nuevo a través de la neblina, golpeado, pero vivo, sus motores arrastrando humo como cicatrices de desafío. Los ojos de Arya ardían con enfoque mientras escaneaba el horizonte, buscando la siguiente amenaza, el siguiente desafío. En el suelo, el joven operador de UAV limpió mugre de su frente, susurrando a nadie en particular. Lo vio. Lo usó. Sus labios se curvaron en una sonrisa, la primera señal de esperanza que se había atrevido a sentir todo el día. Sobre todos ellos, la aeronave solitaria giró a través del cielo, un martillo de trueno, negándose a ceder. La avalancha blindada que había prometido aniquilación ahora tropezaba, su certeza destrozada por coraje y acero nacido en otra era. La batalla no estaba ganada, pero por primera vez lo imposible parecía posible, y el mundo observaba mientras una mujer y su máquina convertían los llanos de Kharkov en un crisol donde el destino mismo estaba siendo refundido. El cielo sobre Kharkov estaba pintado en rayas de humo, un lienzo sombrío de fuego y ruina. El plano temblaba bajo el trueno esporádico de fuego de tanques, pero el ritmo había cambiado. Ya no un avance implacable, sino ritmos rotos puntuados por vacilación. Los golpes de Ara Korvalenko habían tallado miedo en su blindaje. Sin embargo, el miedo no terminaba batallas. La columna aún avanzaba, escalonada, pero viva, sus comandantes impulsando las máquinas con pura voluntad. Arya estabilizó su respiración, su mano enguantada aferrando el acelerador mientras tiraba el A-10 en una subida. Su motor se esforzaba, arrastrando la bestia hacia arriba hasta que el campo de batalla se encogía debajo. Su visor reflejaba tanto las nubes arriba como el infierno abajo, su mente calculando ángulos tan rápido como su corazón mantenía el tiempo. Necesitaba más que otro pase. Necesitaba romper su cohesión en un golpe decisivo. El sol se había hundido hacia el horizonte, brillando como cobre fundido. Arya anguló su subida para posicionarse directamente entre su resplandor cegador y los tanques arrastrándose a través del plano. Desde abajo, su avión de guerra sería un fantasma oculto en el brillo hasta que fuera demasiado tarde. Exhaló lentamente, permitiendo que sus músculos se relajaran, incluso mientras adrenalina corría por sus venas.
El tiempo lo era todo. En el suelo, infantes se agachaban entre fortificaciones destrozadas, observando la marea de acero reformarse. Veían torres girando, cañones escupiendo llama a objetivos fantasma, desesperados por clavarla. No veían su subida. Sus ojos permanecían fijos en los monstruos blindados cayendo sobre ellos, inconscientes de que sobre el brillo del sol poniente, su salvación circulaba como un halcón. Dentro del búnker de mando, argumentos estallaron de nuevo. Algunos insistían que el ataque les había comprado suficiente tiempo para retirarse y reagrupar más atrás. Otros juraban que abandonar el campo significaba conceder todo el sector. El coronel, que la había dudado antes, ahora miraba silenciosamente a través de sus binoculares, labios presionados en una línea. Su silencio llevaba peso. Estaba esperando ver qué haría ella después. El HUD de área se iluminó con nuevas señales. Más vehículos empujando al plano desde la línea de árboles lejana. Si no rompía su momentum pronto, los defensores se ahogarían bajo números puros. Apretó su mandíbula, empujando el stick hacia adelante. La nariz del Bartok se inclinó hacia abajo, el horizonte volteándose mientras gravedad la tiraba al picado. El sol ardía detrás de ella, enmascarando su silueta. Desde abajo, solo había el resplandor. Luego el grito repentino de motores destrozando el aire. Soldados de ambos lados lo sintieron antes de verlo. El sentido de algo descendiendo a velocidad imposible. Cabezas se alzaron bruscamente, algunos protegiendo sus ojos, otros demasiado lentos para reaccionar. Para cuando se dieron cuenta de que ya estaba sobre ellos, el GAU-8 rugió, su trueno gutural rodando a través del plano como juicio. Corrientes de proyectiles destrozaron el corazón de la formación blindada, abriendo brechas a través de la línea. Un vehículo erupcionó en una fuente de llama. Otro se partió abierto, su munición cocinándose en una serie de estallidos violentos. El suelo se convulsionó bajo el bombardeo. Tierra y acero arrojados al cielo en una ducha de destrucción. Arya tiró a través del picado, nivelando justo sobre las copas de árboles, el cánepi traqueteando mientras metralla salpicaba sus alas. La máquina sacudió, pero aguantó, respondiendo a cada toque suyo con la lealtad obstinada que había llegado a confiar. Viró con fuerza, circulando amplio para otro pase. Su respiración se estabilizó, su enfoque absoluto. El efecto en el enemigo fue inmediato. La columna se fracturó, su formación una vez sólida rota en nudos dispersos de acero. Tripulaciones gritaron órdenes frenéticas. Algunos tanques virando demasiado bruscamente y colisionando con sus propios aliados, otros deteniéndose en pánico. La disciplina que había parecido inquebrantable minutos antes ahora se deshacía bajo la tormenta lloviendo del cielo. En la cresta, la infantería erupcionó. Hombres que habían estado al borde del colapso ahora surgían con furia renovada. Voces elevándose sobre la carnicería. Dispararon al blindaje desorientado, apuntando a tripulaciones expuestas scrambling de restos. Por primera vez ese día, los defensores no solo sobrevivían. Golpeaban de vuelta. Los ojos de Arya fliquearon a través de sus instrumentos. Sus reservas de munición estaban cayendo y cada pase llevaba el riesgo de no regresar. Pero la vista de la marea blindada flaqueando encendió algo más profundo. ¿Qué cálculo? Presionó el stick hacia adelante de nuevo, los motores respondiendo su llamada con un gruñido feral. Anguló hacia el flanco, donde un grupo de tanques había intentado reagrupar detrás de los cascos de sus caídos. Sus comandantes pensaban que los restos podrían escudarlos de ella. Les probaría lo contrario. El cañón tronó de nuevo, destrozando las barricadas improvisadas, triturando tanto acero como suelo. Llamas consumieron el grupo en segundos. Los restos que habían confiado se convirtieron en un funeral. Misiles se dispararon hacia arriba una vez más, desesperados por cortar sus alas. Rodó bruscamente, contramedidas derramándose de las puntas de sus alas en estallidos deslumbrantes. Explosiones sacudieron el aire, ondas de choque golpeando su cabina. El horizonte giró y se enderezó, su visión estrechándose mientras fuerzas que amenazaban arrastrarla abajo. Mordió, forzando su cuerpo a aguantar, forzando su máquina a aguantar. Desde el puesto de mando,
El coronel bajó sus binoculares, sus manos temblando. Los está cortando aparte, dijo suavemente, casi reverentemente. Los oficiales a su alrededor, una vez llenos de duda, ahora lo miraban con reconocimiento no dicho. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Arya niveló una vez más, sus motores gritando mientras empujaba el Bartok a sus límites. El plano debajo era un tapiz de fuego y metal torcido. La falange blindada reducida a fragmentos. Sin embargo, en el humo vislumbró movimiento, sobrevivientes reagrupando en desesperación, aferrándose a la creencia de que aún podían avanzar. Sus ojos se endurecieron. Había comprado tiempo, infligido caos, pero caos no era victoria. No aún. Subió de nuevo, angulando una vez más al resplandor del sol moribundo. La luz la envolvió, convirtiendo su máquina en una silueta de fuego y sombra. Abajo tanto amigo como enemigo volvieron sus ojos hacia arriba, sabiendo que la tormenta no había terminado. Los llanos de Kharkov resonaron con motores, con el crack de rifles, con los gritos de hombres atrapados entre acero y fuego. Pero sobre todo estaba el aullido del AK-10, descendiendo una vez más, implacable. Un martillo de trueno, listo para golpear, hasta que el avance se rompiera completamente. El segundo planche comenzó, más frusles que el primero. Y mientras se lanzaba sobre la columna destrozada, una verdad ya se había asentado a través del campo de batalla. El acero podía romperse, la disciplina podía quebrarse, e incluso la marea más imparable podía flaquear bajo la ira de una sola voluntad. El campo de batalla se había convertido en un horno de motores rotos y acero chamuscado. Llamas rodaban a través del plano, calor brillando en olas que doblaban el horizonte. El Bartok de Arya Kovalenko había tallado cicatrices profundas en el avance, dejando cascos torcidos donde una vez la columna había tronado. Sin embargo, mientras el humo se adelgazaba, el silencio no traía alivio. Llevaba un peso, una espera. Cada soldado en el suelo lo sentía, una pausa antes de algo peor. El borde del bosque se oscureció, ramas temblando como si movidas por algo colosal. Luego los árboles se partieron, troncos cayendo como palillos bajo peso invisible. Fuera de las sombras vino una forma diferente a las otras, más alta, más ancha, su piel blindada más oscura que la noche, brillando con placas superpuestas. No era meramente un tanque. Era una fortaleza sobre orugas, la punta de lanza de una nueva generación. Una máquina diseñada para Shoggoth, las mismas armas que Arya llevaba. Murmullos se propagaron a través de las trincheras. Algunos soldados dejaron de disparar por completo, sus rifles bajando mientras la realización golpeaba. Los restos de vehículos anteriores habían probado ser vulnerables. Pero este monstruo estaba construido para una guerra completamente diferente. Su torre rotaba con gracia mecánica, sensores brillando rojo a través de la neblina, y cada paso adelante aplastaba el suelo plano. Arya lo captó inmediatamente, su visor destellando con el contacto fresco. Su estómago se hundió incluso mientras apretaba su agarre en los controles. Le habían advertido sobre prototipos rumorados en filas enemigas, máquinas que parecían invulnerables a golpes convencionales. Había medio desestimado como exageración, cuentos destinados a asustar. Pero ahora uno rodaba al abierto, flanqueado por los últimos sobrevivientes de la columna destrozada, como si declarara, no nos has derrotado aún. El puesto de mando erupcionó en gritos de pánico. Voces colisionaron, argumentando sobre si retroceder, si abandonar el campo por completo. Un tono de general se quebró sobre la radio. Ninguna aeronave puede detener esa cosa. Sáquenla antes de que la perdamos. Pero las palabras alcanzaron a Arya solo como ruido. Sus ojos estaban fijos en el Behemoth, moliendo hacia el centro del plano. Empujó el acelerador hacia adelante, los motores rugiendo en respuesta. El AK-10 giró alrededor, circulando más alto mientras medía el movimiento del gigante. Sabía que no podía permitirse bravata imprudente. Sin embargo, vacilación condenaría a los hombres aún aferrándose a sus posiciones abajo. El monstruo disparó. Su cañón retumbó. Un sonido más profundo que cualquier cosa que lo precediera. Una conmoción que parecía golpear el aire mismo. La ronda golpeó la cresta, obliterando piedra y suelo,
arrojando hombres a la tierra. Polvo se elevó en hongos, rodando sobre las trincheras en nubes asfixiantes. Arya picó. El sol iluminó sus alas en oro mientras angulaba hacia el objetivo. El Gau-8 escupiendo fuego una vez más. Proyectiles martillaron a través de la piel blindada, chispando contra su casco, tallando cicatrices superficiales, pero fallando en penetrar. Tiró hacia arriba bruscamente, dientes apretados. Por primera vez, su arma no había destrozado algo. Había meramente rayado. La revelación fue inmediata. Si su cañón primario no podía penetrar, entonces cada pase llevaba riesgo sin promesa. Sin embargo, renunciar no era una opción. Se forzó calmada, ciclando opciones. El monstruo giró su torre hacia ella, el cañón rastreando con precisión escalofriante. Fuego trazador erupcionó de sus escoltas, corrientes de luz arañando al cielo. Arya giró, rodando a través del bombardeo, sus alas cortando entre las ráfagas. Sudor picó su frente mientras jalaba el stick, subiendo una vez más. Detrás de ella, explosiones se propagaron donde el proyectil de la torre detonó, las ondas de choque golpeando su cola. En el refugio, silencio reemplazó pánico. Cada ojo estaba fijo en el duelo desplegándose sobre el plano. Oficiales que la habían dudado antes ahora susurraban como si hablar en voz alta pudiera romper el equilibrio frágil. Uno murmuró, si ella no puede detenerlo, nadie puede. Arya estabilizó su respiración. Tenía una ventaja la maniobra. La máquina abajo era poderosa, pero estaba arraigada a la tierra, lumbering adelante en pasos deliberados. Podía outthink it, outmaneuver it, incluso si no podía outgun it. Por ahora, giró amplio, usando el humo y sol poniente como cobertura. Desde arriba, estudió el terreno, buscando no debilidades del tanque, sino del campo de batalla, cráteres, restos, dips naturales, cualquier cosa que pudiera explotar. Su mente corrió. El gigante se movió de nuevo, sus orugas moliendo sobre los cuerpos de sus aliados caídos. Avanzaba establemente, ignorando. Fuego de armas pequeñas que rebotaba inofensivamente contra su caparazón. Cada tiro que disparaba gougeaba cráteres nuevos en el paisaje, cada uno más cerca de la línea defensiva. Arya picó de nuevo, pero no por el kill. Estrafé del blindaje flanqueante, destrozando su formación, forzando al behemoth a arrastrarse adelante sin su escudo. Explosiones ardieron a lo largo de sus lados mientras las últimas escoltas caían a fuego y metralla. Solo ahora se erguía más grande, más terrible, pero también más expuesto. Su aeronave gritó hacia el cielo una vez más, motores esforzándose, su pulso coincidía con la vibración en su asiento, estable, controlada, podía sentir el campo de batalla conteniendo el aliento de nuevo, esperando su próximo movimiento. El monstruo rodó adelante, torres girando hacia su subida, preparándose para SWAT del cielo. Susurró a través de dientes apretados, palabras solo ella podía oír, de acuerdo, entonces. Veamos quién se rompe primero. El picado que preparó era diferente. No un golpe frontal, sino un descenso angulado destinado a engañar. Inclinó su nariz hacia abajo, alineando como si apuntara directamente a la torre. El behemoth respondió, cañón rastreando su descenso con precisión mecánica. En el último latido, jaló el stick de lado, rodando con fuerza, el Bartok deslizándose a través del flanco del gigante. Proyectiles gritaron de su cañón, tallando en la tierra alrededor de sus orugas, arrancando el suelo. Se movió. Tierra y fuego erupcionaron en paredes a su lado, sacudiendo su equilibrio. El tanque se tambaleó, un lado hundiéndose mientras su oruga molía en el cráter. No estaba destruido, pero tropezó. Los soldados abajo rugieron en realización repentina. No había necesitado perforarlo directamente. Había hecho que la tierra misma lo traicionara. Por primera vez, el monstruo se estremeció, ralentizado, forzado a luchar contra el terreno tanto como contra ella. Arya tiró hacia arriba, pulmones ardiendo, su cuerpo presionado en el asiento por la subida brutal. Miró atrás sobre su hombro al campo de batalla abajo. El tanque fortaleza aún se movía, pero ya no con la misma certeza.
Su avance había flaqueado, incluso si solo por un momento, y en guerra, un momento lo era todo. El coloso churneó adelante a través de la neblina ardiente, cada movimiento deliberado. Inexorable, como si nada en el mundo pudiera desviarlo. Su silueta se cernía sobre los restos de máquinas menores, humo y llama enroscándose alrededor de sus flancos blindados como una corona de sombras. La tierra temblaba debajo de sus orugas y cada boom de su cañón sacudía las costillas de los hombres cavados en las crestas destrozadas. Arya Kovaleeno arrastró su avión de guerra más alto a luz de cobre, el golpeado A-10. Subiendo con la Defiance obstinada que coincidía con su piloto, luchó el shader en el stick, la vibración que le decía cuánto el airframe había aguantado ya. Abajo, vislumbró el tanque monstruoso inclinándose de regreso a estabilidad, arrastrándose libre del cráter que había usado para tambalearlo. Su cañón se inclinó hacia el cielo, rastreando su subida con precisión escalofriante. Su aliento se ralentizó. Miedo no tenía espacio dentro de su casco, aunque pulsaba en sus venas. Lo que llenaba su pecho era algo más pesado, más agudo, resolución. Había enfrentado lo imposible antes, pero esto era diferente. Esta máquina estaba diseñada para hacerla obsoleta, para borrar todo lo que su aeronave representaba. No era solo un objetivo. Era un desafío a su misma existencia, susurró para sí misma, voz casi perdida debajo del rugido de motores. Responderemos ese desafío. El Behemoth disparó. El tiro destrozó el cielo, una raya de fuego hurling hacia su jet subiendo. Arya chasqueó el stick al lado, el Bartok rodando con fuerza. La ronda gritó pasado, estallando detrás de ella en una columna que empujó la aeronave adelante como una bofetada gigante. Advertencias destellaron rojo a través de su display, pero estabilizó sus manos, forzando la máquina de regreso bajo control. En el suelo, soldados se agacharon instintivamente mientras el proyectil masivo detonaba overhead. Algunos gritaron su nombre, aunque el sonido fue tragado por el caos. Habían visto su evadir muerte tantas veces ya que se aferraban a su supervivencia como un talismán, como si cada maniobra probaba que aún había esperanza. Dentro del puesto de mando, el coronel golpeó un puño en la mesa. No puede seguir esquivando para siempre, murmuró. Su staff miró, esperando órdenes que no tenía. Ninguna doctrina contaba para una piloto dueleando una fortaleza sobre orugas. Ninguna estrategia podía explicar lo que se desplegaba en el plano. Arya viró amplio, circulando al sol de nuevo. La luz ardía a través de su canopy, ocultándola de los artilleros abajo. Podía sentir los ojos de la máquina en ella, esa torre implacable barriendo de un lado a otro, cazando su sombra. Apretó su mandíbula, mente corriendo. Fuego directo no había perforado su piel. Necesitaba precisión, algo para explotar. Su mirada flicó a través del campo de batalla. Restos dispersos por todas partes. Cascos ennegrecidos por fuego proyectando sombras dentadas. Y entonces sus ojos captaron el brillo de algo más. El tenue chimmer de vents de calor a lo largo de la espalda del monstruo, apenas visible a través del humo. Estaban blindados, pero no invencibles. Si podía alinear un tiro desde el ángulo correcto, si podía golpear cuando estaba más expuesto. Su aliento se estabilizó en ritmo. Rodó el Bartok en un picado, la nariz inclinada, el sol ardiente a su espalda, su silueta invisible en el resplandor. Abajo, el coloso cambió su torre de nuevo, sintiendo el descenso, preparándose para disparar. No apuntó a la torre. En cambio, picó pasado, su cañón gruñendo mientras Pepper del suelo a su flanco, forzando su tripulación a girar y ajustar. Luego jaló hacia arriba, subiendo con fuerza, comprándose espacio. El monstruo siguió, su cañón arrastrándose hacia arriba, movimiento mecánico estable, inexorable. La trampa estaba tendida. Loop amplio, viniendo alrededor detrás de la máquina mientras apuntaba hacia donde había estado. Desde este ángulo, vio los Vans Fendley de nuevo, rojos por strain, el escape de su inmenso poder. Su dedo se apretó en el gatillo. El GAU-8 erupcionó, trueno rodando de su vientre. Proyectiles estreintó el gigante blindado, martillando los vents, perforando las rejas.
Chispas cascadearon como fuegos artificiales, humo billowing de su espalda. Por un latido, pensó que podría ser suficiente. Llamas lamieron hacia arriba, lamiendo su casco como manos agarrando, pero el gigante se negó a caer. Su torre snapped alrededor imposiblemente rápido para su tamaño y belched otra ronda. La explosión partió el cielo, narrowly mesa en su punta de ala, la onda de choque hurling her sideways. La cabina sacudió violentamente, alarma shrieking. Apretó los dientes, luchando el spin, forzando el Warthog upright de nuevo. Sus brazos dolían, músculos ardiendo, pero tiró la aeronave level. Su pecho agitado contra el arnés, sudor picando sus ojos. El monstruo aún se movía, herido, pero no destruido. Abajo, hombres miraron hacia arriba, ojos muy abiertos al duelo que apenas entendían. El operador de UAV aferró su controlador, nudillos blancos, susurrando para que aguantara, para golpear de nuevo. Giró su dron alrededor, pintando el gigante con otra marca láser, destacando una costura cerca de la oruga trasera. Arya lo captó instantáneamente, un diamante fan destellando a través de su HUD. Viró en otra subida, circulando amplio, humo arrastrando de sus alas marcadas. El mundo se estrechó a la marca en su display, el diamante brillando contra la bestia oscura abajo. Se alineó, el horizonte inclinándose, el sol detrás de ella una vez más. Sus motores rugieron mientras impulsaba al picado, cada nervio vivo. El GAU-8 escupió fuego, rondas martillando la costura marcada. Esta vez el efecto fue inmediato. La oruga buckled, chispas rociando mientras la máquina masiva se tambaleó de lado, su equilibrio flaqueó, su peso arrastrando contra la pista arruinada. El suelo se destrozó debajo mientras luchaba por seguir moviéndose. Vítores erupcionaron de las crestas. Hombres que se habían pensado condenados momentos antes ahora bramaban en triunfo. El monstruo había tropezado, su invulnerabilidad fracturada. Pero Arya no celebró. Sabía que tropezar no era lo mismo que caer. El gigante aún tenía su cañón, aún tenía blindaje grueso suficiente para desafiar sus armas. Y mientras giraba, vio su torre fijarse en su camino de nuevo. Tiró hacia arriba, subiendo bruscamente, pero el tiro vino demasiado rápido. El proyectil destrozó el cielo, explotando cerca de su cola. El Bartok se sacudió, la cabina traqueteando como un tambor. Paneles parpadearon. Advertencias gritaron. Apretó los dientes, forzando la aeronave de regreso bajo control. El marco gimió pero aguantó. Su mente corrió. Munición se estaba agotando. No podía seguir circulando para siempre. Tenía que terminar pronto. De una manera u otra, estabilizó su respiración, forzando el miedo a Said. Esto es, susurró. El monstruo se movió adelante de nuevo, arrastrando su oruga rota, humo vertiendo de sus vents. Su torre giró, cazándola, determinada a terminar el duelo. Arya viró amplio, luego giró en una subida final. El sol destelló detrás de ella, pintando su silueta en fuego. Niveló en la cima, luego nariz abajo, motores gritando mientras picaba. Abajo, cada soldado levantó su cabeza, aliento contenido, observando el solitario avión de guerra rayar hacia abajo como un cometa. El GAU-8 bramó una última vez, un rugido continuo que sacudió los cielos. Proyectiles martillaron la bestia herida, masticando su flanco debilitado. Las explosiones destrozaron más profundo, llamas vertiendo de su lado. El coloso gimió, un sonido de acero destrozado antes de que su torre se congelara a mitad de giro. Luego el fuego alcanzó su núcleo. El monstruo erupcionó en una detonación que partió el plano. Una torre de llama perforó hacia el cielo, arrojando blindaje y escombros en todas direcciones. El suelo tembló, la onda de choque golpeando las crestas, traqueteando los cascos de los hombres que observaban. Arya jaló el stick, tirando su avión de guerra arriba a través de la explosión. Fuego lamió sus alas, el canopy brillando anaranjado, pero subió clara, arrastrando humo contra el cielo. Su pecho agitado, sus ojos fijos en el infierno abajo. El coloso se había ido. Lo que quedaba era un cráter y restos ardientes. Su avance terminado en fuego.
En las crestas, soldados rugieron, sus voces elevándose sobre el trueno, incredulidad convirtiéndose en exaltación salvaje. En el puesto de mando, el coronel bajó sus binoculares, su expresión despojada de arrogancia. Lo hizo, dijo, apenas más que un aliento. Arya estabilizó su aeronave, marcada pero viva, su respiración Ragged dentro de su casco. Había encontrado lo imposible y lo había roto. Sobre los llanos de Kharkov, el Bartok circulaba una vez más, alas brillando. En la luz desvaneciente, el depredador solitario que había revertido la marea. La muerte del monstruo resonó mucho después de que la bola de fuego se desvaneciera. Una ola rodante de calor barrió las crestas y fragmentos de acero traquetearon contra cascos y piedra destrozada. Soldados miraron el cráter donde la fortaleza había estado, bocas abiertas, ojos muy abiertos. Lo imposible había colapsado en escombros, y por un latido fugaz, el plano de Kharkov parecía liberado. Pero alivio en campos de batalla es frágil. Humo aún hervía del borde del bosque, y motores distantes retumbaban debajo de la neblina. El rugido del titán destruido no había terminado la lucha. Solo había marcado el comienzo de una nueva fase. Comandantes de ambos lados lo sabían. Arya Kovaleno viró su aeronave amplio, observando desde arriba mientras las últimas llamas lamían los restos. Sus nudillos estaban pálidos contra el stick. Su pecho subiendo y bajando con cada aliento Ragged. El Bartok traqueteaba, su marco marcado, paneles Iberín de daño tomado en el duelo. Sin embargo, aguantaba. Inclinó su cabeza, escaneando el horizonte por lo que sabía debía venir después. El enemigo no se rendiría. Había invertido demasiado en este asalto. Comprometido demasiados recursos para retroceder. Ahora el coloso se había ido, pero la columna no estaba terminada. Sus instintos fueron probados en momentos. La línea de árboles erupcionó con movimiento. Más vehículos se arrastraron al abierto, no tan masivos como la fortaleza que había destruido, pero numerosos, más rápidos, apoyados por camiones carrying armas adicionales. Cohetes se elevaron, tallando líneas blancas a través de la neblina, no para matar, sino para cegar, saturando el cielo con humo. Detrás de la cobertura, blindaje ligero vertió adelante, esparciéndose para rodear los defensores de múltiples ángulos. Abajo en las trincheras, infantería Guidi se apresuró a recargar. Comandantes ladrando, órdenes Horse para mantener su fuego hasta que objetivos vinieran dentro de rango. Radios cracklearon con voces superpuestas, miedo y determinación colisionando en cada mensaje. Los vítores anteriores ahora cambiaron a preparación sombría. Habían visto milagros ya, pero milagros no eran escudos. Dentro del búnker de mando, el coronel presionó su auricular más apretado, demandando actualizaciones. ¿Aún la tenemos en el aire? La respuesta vino rápida, afirmativa. Está circulando. Sus hombros cayeron una fracción, aunque su rostro permaneció tenso. Todos en la habitación sabían que si Arya caía, la línea no duraría minutos arriba. Apretó su giro, ojos entrecerrados contra las columnas de humo elevándose en su camino. Suhat danzó con nuevas amenazas, cañones móviles esparciéndose, blindaje ligero maniobrando agresivamente. Un contraataque coordinado destinado a romper mientras los defensores aún se tambaleaban. Sus labios se presionaron juntos. La batalla no estaba terminada. La prueba real acababa de comenzar. Bajó la nariz, motor gritando, cortando a través de la neblina a la deriva. Debajo de ella, blindaje enemigo surgió adelante en 3 puntas. Una apuntando a la línea de la cresta, otra empujando hacia las trincheras centrales, la última barriendo amplio para rodear. Era una estrategia de números, abrumando por fuerza pura. Arya alineó en el empuje flanqueante primero. El Gau-8 tronó, rondas cortando en los vehículos líderes. 2 erupcionaron en fuego. Humo arrastrando hacia arriba mientras restos patinaban a un alto. Los otros se esparcieron, algunos virando a zanjas, otros disparando salvajemente hacia arriba. Tiró de regreso al cielo, tejiendo a través de trazadores que arañaban después de ella, su respiración estabilizada, su enfoque afilado como navaja. No podía dejar que el enemigo recuperara ritmo.
Cada picado tenía que disruptir, cada golpe time para fracturar su avance. Rodó amplio de nuevo, apuntando la punta central. Ahora explosiones florecieron a través del campo mientras su munición detonaba, tallando brechas en la punta de lanza. Infantería en las trincheras rugió, rally detrás de la tormenta de arriba. Surgieron a sus pies, disparando a tripulaciones desorientadas, scrambling de restos ardientes. El campo de batalla que había estado al borde del colapso solo horas antes ahora pulsaba con ferocidad renovada. Aún así, la tercera punta presionó adelante en el flanco. Vehículos más slick, menos blindados pero más rápidos, usaron el caos para dar hacia las líneas traseras. Si rompían, toda la defensa podía deshacerse. Arya giró de nuevo, dientes apretados, su cuerpo presionado duro en el asiento por fuerzas G brutales. Vino baja, casi rozando las copas de árboles y liberó una cadena de bombas a través de la formación sprinting. El suelo se elevó mientras las explosiones destrozaban, volteando vehículos lighter al aire como juguetes. Fuego rodó outward y los sobrevivientes se esparcieron, momentum roto. En el búnker, oficiales se inclinaron cerca de la radio, su duda anterior reemplazada por convicción feroz, sin palabras. Cada golpe que entregaba hacía más que romper máquinas. Cosía juntos la voluntad de los hombres en el suelo. Cada rugido de su cañón era una promesa de que la línea aún aguantaba. Sin embargo, el enemigo adaptó. Desde la cobertura de humo, artillería oculta rodó a posición, lanzando proyectiles en arcos amplios. Golpearon las crestas, destrozando cráteres en las defensas, forzando la infantería de regreso a la tierra. El aire sacudió con concusiones, polvo lloviendo del techo del búnker. Arya apretó los dientes, virando hacia las líneas de artillería. Suhar flickered mientras el operador de UAV abajo pintaba objetivos de nuevo. Diamantes Fant apareciendo a través de su display. Anguló adentro, motores aullando y desató su ira. Explosiones florecieron a través de las líneas distantes. Artillería colapsando en restos torcidos. Pero mientras tiraba hacia arriba, tonos de advertencia gritaron. Tripulaciones de misiles frescas habían movido al abierto, fijándose en ella. Rastros de humo surgieron hacia el cielo, garras de fuego rayando hacia ella. Rodó con fuerza, bengalas estallando detrás la cabina traqueteando bajo las ondas de choque de Nermeses. Su cuerpo Strand bajo la fuerza. Pero aguantó, wrenching el Bartog a través de la tormenta. Niveló, pecho agitándose, el horizonte inclinándose mientras estabilizaba la máquina, su conteo de ammo parpadeó bajo, galles de combustible dipping. Podía sentir la batalla arrastrando tanto a ella como a su avión de guerra hacia sus límites. Sin embargo, la vista abajo, soldados rally, la marea blindada ralentizando, la línea aún intacta, la impulsaba adelante. En el suelo, hombres elevaron sus rifles al cielo en saludo. Incluso mientras luchaban, voces carguen palabras que no podía oír, pero podía sentir. Gratitud, desafío, fe. El enemigo, frustrado y ensangrentado, comenzó a retirar al humo, arrastrando sus máquinas heridas con ellos. Las puntas que habían buscado romper las crestas ahora tambaleaban, fracturadas, su cohesión destrozada por golpes implacables de arriba. Arya circulaba una vez más, escaneando el campo de batalla. Fuegos aún ardían, humo cubría el plano, pero el momentum había cambiado. La ola de acero había perdido su filo. Se permitió un aliento largo, sus ojos cerrándose brevemente. No victoria, no aún, pero supervivencia, y supervivencia era suficiente por ahora. Lejos abajo, el coronel removió su auricular, su expresión ilegible. Los mantuvo, dijo simplemente, su voz. A su alrededor, el búnker zumbó con alivio exhausto. Sobre el campo de batalla, el Bartok de Arya cortaba una silueta solitaria contra el cielo carmesí. Marcado y golpeado, aún Arbaon. Viró a la luz desvaneciente, motores gruñendo como un boto. La batalla no estaba terminada, pero mientras permaneciera en el cielo, también la esperanza. El cielo carmesí sangraba al atardecer mientras silencio cubría los llanos de Kharkov. Fuegos aún ardían en bolsillos dispersos, enviando ceniza a la deriva hacia arriba como nieve negra.
Soldados en las trincheras apenas se atrevían a moverse, escuchando por motores que podrían aún regresar. El coloso había caído, las puntas de blindaje repelidas, pero cada hombre lo sentía en sus huesos. La batalla no estaba hecha. Arya Kovaleeno circulaba en su Bartok golpeado, ojos flicando a través de instrumentos parpadeantes. Los galles contaban una historia sombría. Combustible bajo, munición casi drenada, sistemas Strand a sus límites. Sudor empapaba su undersuit, sus músculos gritaban con cada maniobra, pero se negó a descender. No hasta que estuviera cierta de que el enemigo estaba terminado. Su visor reflejaba el campo de batalla arruinado. Cascos torcidos humeaban debajo. Los restos de una marea de acero que horas antes había parecido imparable. Debería haber sentido triunfo, pero inquietud roía su pecho. El compromiso del enemigo con la ofensiva había sido absoluto. No lo abandonarían con tan poco ganado. Algo estaba esperando. Podía sentirlo. La línea de bosque al este parecía demasiado quieta. No fuego esporádico, no siluetas retrocediendo, solo una quietud antinatural. Entrecerró los ojos, virando más cerca, manteniendo su perfil bajo. El sol se hundió más bajo, proyectando la línea de árboles en sombra, y entonces lo vio. Movimiento, no el crawl lumbering de tanques, sino el stir deliberado de máquinas ocultas rodando libres de camuflaje. Camiones de misiles. Fila tras fila, emergiendo de lonas y ramas, sus lanzadores inclinándose hacia arriba en unísono escalofriante. Detrás de ellos, transportadores blindados derramaban tropas al campo, una reserva oculta mordiendo su tiempo hasta ahora. Motores gruñeron mientras más vehículos empujaban al abierto, lighter, pero numerosos, su avance timed con precisión. La trampa se reveló en pleno. Los ataques anteriores habían sido un martillo, pero esto era el cuchillo destinado a torcer. En las trincheras, soldados levantaron binoculares, maldiciones destrozando de sus gargantas mientras vislumbraban la ola fresca. Exhaustos, golpeados, sus corazones se hundieron. Habían luchado a través del infierno solo para ver el infierno renacer. Algunos murmuraron oraciones, otros apretaron sus rifles más fuerte. El coronel en el búnker golpeó un puño contra la mesa. Rage y desesperación colisionando. Los mantuvieron atrás solo para Spring esto ahora. Gruñó arriba. El pulso de Arya se estabilizó en resolución sombría. Su HUD se inundó con marcadores de amenaza. Tantos que se borró en una pared de rojo. Su munición no podía posiblemente destruirlos todos. Pero no podía permitir que esta fuerza rodara sin control. Si alcanzaban las crestas, la línea ya frágil se rompería. Anguló en una subida, humo arrastrando de sus alas. El Bartok gimió, pero obedeció. Su mandíbula apretada, mente corriendo. Necesitaba comprar tiempo para tallar brechas para mantener el enemigo escalonado lo suficiente para que los defensores se reagruparan. La primera ola de cohetes gritó hacia el cielo, contrails blancos arañando a través del atardecer. Rodó con fuerza, bengalas derramándose detrás en rayas ardientes. Explosiones iluminaron el aire, golpeando su canopy, pero perforó a través. Dientes apretados. Su visión nadó, pero la forzó clara. El A-10 rugió de regreso a posición, angulando hacia abajo. Su cañón erupcionó, destrozando los camiones líderes. Vehículos estallaron aparte. Llamas consumiendo tripulaciones mientras munición se cocinaba. El bombardeo de cohetes flaqueó, líneas de humo esparciéndose en arcos medio formados. Tiró hacia arriba, el Warhawk Shuddering the Strain, alarma Shrieking, su pecho hammered contra el arnés, pero sus ojos permanecieron fijos adelante. En el suelo, infantería aprovechó el momento. Comandantes gritaron, órdenes frescas, unidades cambiando para tapar brechas, morteros belchín fuego en los transportadores de tropas. Los defensores sabían que no podían igualar los números del enemigo, pero mientras ella circulaba arriba, no se rendirían. La segunda ola surgió. Vehículos lighter dartaron a través del plano, tejiendo a través de restos, su velocidad su escudo. Arya descendió de nuevo, sus bombas tumbling en su camino.
Explosiones rodaron a través de la tierra, volteando máquinas en el aire, esparciendo hombres en cada dirección. Sin embargo, aún más venían. Siluetas incontables empujando a través del humo. Su gauge de combustible parpadeó peligrosamente bajo. Indicadores de munición brillaron ámbar. Podía sentir las paredes cerrándose. Opciones encogiéndose, cielo oscureciéndose. Sus labios se presionaron en una línea. Tenía una chance left. El operador de UAV, aún encorvado sobre sus controles golpeados, pintaba objetivos frenéticamente. Diamantes parpadearon a través de su display, guiando sus golpes. Su voz, aunque inaudita por ella, susurraba con cada marca: aguanta. Solo un pase más. No pares ahora. Arya viró más alto que antes. Motores straining mientras Clow Altitude, el horizonte bent, el mundo shrinking debajo. Desde esta altura, todo el campo de batalla se desplegó, un tablero de ajedrez de fuego y acero. Vio las reservas empujando adelante, las trincheras sangrando hombres, el puesto de mando bracing para colapso. Y vio en un lugar donde la formación del enemigo convergía, el choke point que alimentaba todo el asalto, su aliento estabilizado. Aquí era donde golpearía. Bajó la nariz, el picado steep, casi imprudente. El viento gritó a lo largo de su fuselaje, el canopy temblando mientras velocidad belt. El sol ardía detrás de ella, rindiendo su silueta invisible hasta el último segundo. Abajo el enemigo scrambled, cohetes lanzando wildly, trazadores arañando upward. Demasiado tarde, desató todo. El GAU-8 rugió con trueno feral, corrientes de fuego destrozando el corazón de la columna. Bombas cayeron libres, tumbling al choke point, detonando en una cadena que destrozó el suelo aparte. Vehículos erupcionaron en sucesión violenta, ondas de choque destrozando las filas packed. Hombres y máquinas Elaik fueron arrojados al cielo, siluetas disolviéndose en el infierno. El plano convulsionó bajo el onslaught, llamas surgieron más alto que los árboles, humo hirviendo a los cielos. El choke point se desintegró. Toda la reserva arrojada al caos. Aquellos que sobrevivieron panic, virando en desorden, su formación rota más allá de reparación. Arya jaló el stick, hauling el Warthog upward a través de la tormenta de fuego. La cabina rattled, luces de advertencia destellando a través de su panel. Su cuerpo gritó bajo la fuerza, su aliento tearing de su pecho, pero aguantó, dragging la máquina de regreso al cielo. Abajo, soldados erupcionaron en incredulidad. Hombres que habían estado segundos de colapso ahora gritaban hasta que sus gargantas sangraban, sus voces carrean a través del campo. El coronel en el búnker cayó en su silla. Una risa rota shaking su pecho. Les ha arrancado el corazón, dijo, voz rough. Arya niveló, el sol pintando sus alas en oro fundido. Su munición casi se había ido, su combustible peligrosamente bajo, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Miró abajo una vez más a las reservas destrozadas. El campo de batalla que había rehecho. El enemigo había apostado todo en su fuerza oculta. Y en un golpe furioso, había convertido su hoja final en humo y fuego. Pero sabía que la noche no estaba terminada. En algún lugar en esa neblina, sobrevivientes se reagrupaban, comandantes gritando órdenes desesperadas, y ella, con solo scraps de fuerza left, tendría que decidir si presionar de nuevo o confiar en que los defensores pudieran aguantar. Su mano se apretó en el acelerador. El Bartok gruñó en respuesta, marcado pero inflexible. Mientras dibujara aliento, el cielo le pertenecía. El campo de batalla se retorcía debajo del último brillo de luz diurna. Un lienzo de fuego y humo estirándose en cada dirección. La reserva oculta había sido destripada. Su momentum destrozado por el picado de Arya. Sin embargo, a pesar de la devastación, los llanos de Kharkov se negaban a caer en silencio. Motores aún gruñían a través de la neblina, dispersos pero vivos. Bengalas craquearon en la distancia mientras unidades retrocediendo trataban de reensamblar en algo resembling orden. Arya Kovaleno sentada atada dentro de su cabina, cada músculo doliendo. El A-10 gimió alrededor de ella, instrumentos parpadeando advertencias como heridas negándose a cerrar.
Sus galles de ammo flotaban cerca de vacío. Combustible Burn Lord con cada pase. El Bartok estaba sangrando, pero aún respondía a sus comandos, leal hasta el final. Ajustó el acelerador con presión cuidadosa, estabilizando su subida, ojos escaneando el suelo por movimiento. Lo que vio hizo su estómago apretarse. Sobrevivientes no huían outright. Se estaban gathering, clamping alrededor de los restos de sus vehículos más pesados, formando bolsillos de resistencia. Comandantes los gritaban en líneas, preparando un golpe más. No luchaban por victoria anymore. Luchaban por orgullo, por la ilusión de fuerza ante desastre, y fuerzas desesperadas aún podían ser mortales. En las trincheras, soldados aferraban rifles con manos temblorosas, algunos apoyándose contra airtorks rotos, demasiado exhaustos para standing. Pero cuando elevaban sus miradas al cielo y veían su silueta aún circulando, sus espinas se enderezaban de nuevo. Cada rugido de sus motores les recordaba que no estaban abandonados, que alguien aún llevaba la batalla en los cielos. El coronel en el búnker presionó una mano sobre su boca como si suprimiendo palabras que no podía dejar slip. La había dudado en cada turno, burlado la misma máquina que volaba. Ahora con el campo de batalla iluminado por los restos que había Sobn, entendía la escala de su misjudgment. Su voz finalmente rasgó en la radio. Cobaleeno, lo que sea que puedas dar, aguantaremos. Arya no respondió. No tenía aliento para West. Su enfoque se estrechó a los nudos finales de fuerza enemiga abajo. Inclinó su nariz y picó de nuevo, pero esta vez sus cañones estaban casi secos. El cañón escupió última ráfaga, esparciendo chispas a través del plano antes de caer silencioso. No maldijo. Lo esperaba. En cambio, cambió a precisión. Pequeñas bombas cayeron en el grupo más denso de blindaje, erupcionando en ondas de choque que arrojaron hombres. Sprawling. Cuando su carga se vació, tiró bruscamente al cielo. La cabina traqueteando bajo strain. El enemigo tambaleó pero se aferró al suelo, aún tratando de avanzar pulgada por pulgada. Su obstinación era casi admirable. Casi. El operador de UAV limpió sudor de su frente, sus dedos bailando sobre controles golpeados. Su pequeño dron zumbó invisible alto arriba, guiándola donde sus ojos no podían. Sus marcas láser fan puntearon nuevos objetivos. Camiones de suministro ocultos detrás de humo, cañones móviles edging adelante. El HUD de Arya se iluminó con esas señales, su asociación con el aliado invisible profundizándose. Nunca habían hablado, pero juntos luchaban como si hubieran entrenado lado a lado por años. Anguló adentro de nuevo, usando lo último de sus cohetes. Rastros detrás de ella mientras los misiles destrozaban los camiones de suministro. Bolas de fuego erupcionaron, explosiones secundarias destrozando stocks de munición. La onda de choque rodó outward, derribando hombres flat, triturando las reservas finales del enemigo. Desde las crestas, defensores vieron las explosiones y surgieron con nuevo fuego en sus ojos. Algunos clamberé de trincheras para contraatacar, bayonetas brillando mientras estormaban a través de suelo chamuscado, otros desataron morteros, proyectiles plunging en lo que quedaba de la formación enemiga. El equilibrio de poder había flipped, pero Arya sabía que había alcanzado el límite. Sus racks estaban vacíos, su cañón silencioso, su combustible peligrosamente bajo. Circuló una vez más, observando, corazón pounding. No podía hacer más desde arriba. La lucha ahora pertenecía a los hombres en el suelo. Y sin embargo se quedó. El enemigo, roto pero no entirely rotted, intentó un último empuje. Un nudo de transportadores blindados aceleró a través del plano, carrying tropas desesperadas por un golpe final en las crestas. Su coraje era feral, despojado de disciplina, pero aún una amenaza. Arya empujó su acelerador adelante, aunque no tenía nada LAV para disparar. Picó baja, gritando a través del campo de batalla justo sobre altura de copas de árboles. El aullido del Bartok destrozó el caos como trueno. Soldados abajo se congelaron ante la vista de ella cerniéndose overhead, convencidos de que estaba a punto de golpear. Pánico los seized. Conductores viraron, chocando unos con otros.
tropas Bella de transportadores, esparciéndose en la tierra. La formación se deshizo no de sus armas, sino del terror que llevaba en su sombra. En el suelo, defensores Pounced, Gunfire erupcionó, morteros cracked, y la última ofensiva se desintegró. Humo y fuego swallow del intento antes de que alcanzara las crestas. Hombres en las trincheras vitorearon, sus voces quebrándose con exhaustion y alivio. El coronel finalmente dejó salir el aliento que había estado holding. Es over, susurró, aunque casi no lo creía. Por Dios, es over. Arya tiró hacia atrás en su stick, subiendo a través del humo elevándose, su pecho Javed, su cuerpo temblando. No tenía nada left. No bombas, no rondas, apenas suficiente combustible para regresar. Pero el plano abajo le dijo todo lo que necesitaba saber. El avance había sido aplastado. La marea de acero se había roto contra ella. Mientras nivelaba, el sol se deslizó Foley más allá del horizonte. La última luz captó los bordes de sus alas, convirtiendo el avión de guerra golpeado en una silueta de fuego y sombra. Soldados en las crestas apuntaron hacia arriba, algunos saludando, otros simplemente mirando. No era solo una piloto para ellos ahora. Era la figura que había convertido desesperación en desafío, que había probado que incluso la marea más fuerte podía romperse por coraje. En el búnker, silencio cayó heavy. El coronel se hundió en su silla, hombros bowed. Cuando finalmente habló, no fue a su staff, sino a sí mismo. La llamé obsoleta, murmuró. Y acaba de salvarnos a todos. En el plano, sobrevivientes enemigos huyeron a la línea de árboles, abandonando restos que humeaban como piras funerarias. Los llanos de Kharkov, una vez un lugar de Doom, ahora pertenecían a aquellos que se habían negado a romper. Arya viró una vez más, los motores coughing como en protesta. Set su Haren para base, su mente heavy con exhaustion. Pero en su pecho había un fuego quieto, un entendimiento de que ella y su máquina se habían escrito en la historia este día. Abajo hombres contarían la historia en sus propias palabras. Algunos hablarían del rugido de arriba, otros de la vista de acero partiéndose aparte bajo fuego imposible. Muchos susurrarían su nombre, pasándolo como una leyenda. Y mucho después de que el humo se aclarara, cuando el mundo mirara atrás a la batalla de Kharkov, recordarían el momento cuando incluso las mayores columnas de tanques se detuvieron en caos. No por números superiores, no por fuerza abrumadora, sino porque una piloto en un avión de guerra envejeciendo se negó a ceder. Él. Bartók de Arya Kovaleno, marcado y obstinado, había triturado el avance de acero. El plano cayó silencioso, carrying su legado a la noche. Los llanos de Kharkov yacen quietos ahora. Los ecos de trueno han faded, y el cielo que una vez acudió debajo de fuego ha crecido estil. Donde columnas de acero una vez tallaron la tierra en confianza arrogante, solo restos permanecen. Orugas torcidas, torres destrozadas, caparazones humeantes. Sin embargo, el silencio lleva más que la memoria de destrucción. Lleva el peso de desafío, el rugido sin sonido de hombres y mujeres que rechazan ceder cuando cada cálculo decía que debían. El nombre de Arya Kovaleno no se encontrará hecho en medallas en filas ni recitado en discursos pulidos. Su avión de guerra fue burlado como outdated, su lugar en el cielo desestimado como un relic. Pero cuando el suelo sacudió y esperanza sangró fue ella quien roce. Su Bartók subió al fuego, marcado y obstinado, probando que coraje importa más que diseños slick o proclamaciones hollow. En esa cabina, cada decisión era una gamble. Cada picado era una elección de sacrificarse por aquellos abajo, y en cada rugido de su cañón lo imposible bent. Piensa en los hombres en las trincheras que habían casi abandonado esperanza. Rostros presionados en la tierra, aliento robado por miedo, ojos opacos por exhaustion. Miraron arriba y vieron una silueta destrozando el humo. En esa forma, vieron no solo una máquina, sino una lifeline. Creyeron de nuevo porque ella rechazó renunciar. Lucharon de nuevo porque les recordó que no estaban solos. El campo de batalla no escribe poesía, sin embargo este día hecho líneas que outlast a cero. Una piloto solitaria convirtió una avalancha en cenizas. Una voluntad solitaria talló grietas en una pared inquebrantable.
Y un avión de guerra Red Nov como obsoleto se convirtió en la mano que mantuvo la línea. No se trata de victorias tallied en mapas o números scrolled en reports. Se trata de estos momentos cuando carne y hueso ordinary desafían inevitabilidad. Cuando una persona lleva el peso de muchos. Cuando historia tilts no porque se suponía, sino porque alguien rechazó dejarla caer del otro lado. Así que cuando oigas el zumbido de motores o overhead, recuerda esto. En algún lugar alguien está de pie entre caos y colapso. En algún lugar alguien está volando al fuego para que otros vean otro amanecer. Y a veces no es lo nuevo o lo celebrated quien cambia la marea, sino lo overlooked, lo doubted, los desestimados hasta el momento en que prueban indispensable. Este fue el día incluso las columnas de tanque se detuvieron en caos porque una mujer en una 10 trituró el avance de acero. A ti, nuestros viewers, gracias por viajar a través de esta historia con nosotros. Cada voz importa. Cada comentario lleva peso y tu apoyo mantiene estas historias vivas. Si este momento stirred algo en ti, muéstralo, dale like a este video, compártelo con otros que necesitan oírlo, y suscríbete para que no te pierdas el siguiente cuento de coraje y desafío. Cuando este video termine, más historias te esperan en la pantalla. Journeys de resiliencia, sacrificio y honor. Haz clic, mira, y viaja con nosotros porque juntos somos más que una audiencia. Somos